Buenas tardes, nos encontramos con la doctora Ana Gabriela Fernández, a quien agradecemos enormemente por aceptar otra invitación para comentar un escrito de su autoría nominado Homenaje sobre la tumba del padre Soler. Sin más, pues le damos la palabra. Muchas gracias. Ay, bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad estoy encantada de poder participar y poder platicar un poco acerca de este trabajo de investigación que es parte de mi postdoctorado, fue parte de mi postdoctorado en el Instituto de Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues mira, básicamente lo que presento en este trabajo nace de un encuentro casi íntimo con una obra, la sonata para clavicémbalo piano, homenaje sobre la tumba del padre Soler de Julián Orbón. Durante años fue una pieza prácticamente fantasma, sin tradición interpretativa, sin grabaciones, sin referencias vivas. Y justamente esa ausencia fue lo que abrió un espacio extraordinario de libertad. Cuando la partitura llegó a mis manos, no me enfrenté únicamente a un texto musical, sino a una posibilidad, la de construir casi desde cero un universo sonoro. A partir de ahí surge la pregunta central de mi investigación: ¿qué significa realmente interpretar una obra cuando no existe una tradición que la sostenga? ¿Y hasta dónde puede llegar el intérprete en ese proceso? En ese punto entendí que no quería limitarme a interpretar en el sentido tradicional, es decir, reproducir lo más fielmente posible una intención original, sino explorar algo más amplio, la idea de la versión musical como acto creativo. Por eso concebí 4 versiones distintas de la sonata: alegre, romántica, lenta y triste. Cada una no es simplemente una variación superficial, sino una reconfiguración profunda de la poética de la obra. Y aquí aparece un concepto que fue clave para mí. La música no es solo sonido, es también gesto, cuerpo, intención. Cada decisión interpretativa, el tempo, la dinámica, el fraseo, está profundamente ligada a una disposición física y emocional. El cuerpo no ejecuta la música, la encarna. En la versión Alegro, por ejemplo, busqué una energía ligera, casi juguetona. El gesto corporal es ágil, el torso se mueve, hay una respiración viva. Es una música que sonríe. Ahí la sonata revela su lado más luminoso, incluso humorístico. En cambio, en la versión romántica todo cambia. La prioridad deja de ser el ritmo y pasa a ser la línea melódica. El sonido se vuelve más cantable, más envolvente. El uso del pedal crea una especie de halo sonoro y el cuerpo se inclina hacia el instrumento como si quisiera abrazar el sonido. Aquí aparece la ternura, la sensualidad, incluso cierta nostalgia. Lo interesante es que a pesar de estas transformaciones hay algo que permanece, una especie de núcleo, lo que yo llamo el sujeto musical de la obra. Este concepto fue otro descubrimiento importante en mi proceso. Más allá del tema musical, melodía o ritmo, existe una entidad más compleja, una combinación orgánica de gesto, intención y material sonoro que define la identidad profunda de la obra. Y ese sujeto musical no cambia, aunque todo lo demás se transforme. Esto me llevó a una conclusión fundamental. La identidad de una obra no reside en un elemento aislado, sino en la interacción viva entre todos sus componentes y en la manera en que el intérprete los encarna. Además, durante este proceso observé algo muy revelador. Cada versión generaba respuestas físicas y emocionales completamente distintas en mi propio cuerpo. En las versiones más rápidas, el pulso se sentía en las manos, en la ligereza del movimiento. En las más lentas, el pulso se expandía al torso, a la respiración, incluso al ritmo cardíaco. Es decir, la música no solo se escucha, se vive fisiológicamente. Esto refuerza la idea de que la interpretación musical para mí es un fenómeno profundamente corporal. El intérprete no es un mediador neutral, sino un espacio donde la música se transforma en experiencia. Y quizás lo más importante de todo este trabajo es que no solo cambió mi relación con esta obra en particular, cambió mi manera de entender la interpretación. Entendí que el estilo no es una prisión, sino un mapa flexible, que la fidelidad no significa inmovilidad y que explorar, incluso romper ciertos límites, puede ser una forma más profunda de respeto hacia la obra. Porque al final interpretar también es escuchar lo que la obra aún no ha dicho. Y en ese sentido, estas versiones no son respuestas definitivas, sino preguntas abiertas. Preguntas sobre la identidad, sobre el tiempo, sobre la emoción y sobre el lugar del intérprete como creador.